Bueno, entonces, lo que les recomiendo antes de cada parcialito es que hagan un resumen a mano, como quieran, de todo lo que han visto hasta el momento, pero de memoria. O sea, no es que se vayan a poner a copiar lo que tengan literalmente en el cuaderno, sino de que ustedes se vayan a acordar. Entonces vamos a ir mirando un poquito el repasito de lo que hemos visto hasta este momento. Entonces lo primero que vimos nosotros fue sumas de rima. ¿Y quién me dice así de memoria cómo es la fórmula de sumas de rima? Bueno, aquí copié mal este nombre, se me olvidó la ortografía, creo que era con doble M. ¿Quién me dice cómo es la formulita de sumas de rima? Eh, Se me olvidó bien el nombre. Copiémoslo así normal, bien paisa, de Riemann. Bueno, entonces en sumas de Riemann lo que tenemos que tener en claro, bueno, aparte del concepto eh, de que la integral o la suma de Riemann lo que calculan es el área bajo la curva, uno puede dividir eso por ciertos rectangulitos, calcular el área de cada rectángulo y sumar. Eso no es práctico, pero pues teníamos que aprenderlo así. Lo que sí es más práctico es calcular el límite. Para infinitos rectangulitos, yo lo que voy a hacer es que voy a sumar cada área de esos infinitos rectángulos. Expresa matemáticamente se conoce como el límite n cuando tiene infinito de i igual 1 hasta n de f evaluado en x o y por un delta de x. Entonces esto es lo que se llama la suma de Riemann y es la primera fórmula que por así decir yo tenemos que tenernos guardada en la memoria. Es muy fácil de aprender. Y que también esta es la definición de la integral. Entonces esto sería la integral de a hasta b de f de la función por un diferencial de x. Esto es lo más importante, de que la definición de la integral es mediante una suma de Riemann. Además, nosotros conocemos dos cositas, que es el delta de x, es el ancho de cada rectángulo, y es el ancho del intervalo donde yo vaya a calcular esa área, dividido el número de rectángulos. Entonces, este es el número de rectángulos. Rectángulos. Si no les hablan de rectángulos, entonces lo trabajan como n, o sea, para infinitos rectángulos. Y también tenemos en cuenta el x o y, que es el cada puntico donde está ubicado cada rectángulo. El x o y va a ser a más y veces delta x. Muy bien. Pero esto es para rectángulos por la derecha. Derecha. Si fuera por la izquierda, ¿cómo sería la formulita? Simplemente sería tomar uno menos. O sea, sería a más y menos 1 por delta x. ¿Me confirman esta formulita para los de la izquierda? O denme un minutico, la reviso en el cuaderno, ¿ok? Por la izquierda casi nunca se utiliza. Entonces siempre se me olvida. Denme un minutico, yo confirmo esto. Importante es esta, de que el delta x es b menos a sobre n y que el puntico x y es a más y veces delta x. Listo, eso es lo que nos interesa. ¿Cómo se halla el intervalo de la distancia de aquí a la luna? Para hallar un intervalo de distancia siempre es como la máxima, es un delta de x, diferencial de distancia. O sea, sería, es que no entendí la pregunta. Hola, ¿me están escuchando? Aquí Jonathan dice que no está escuchando. La mayoría me escucha bien. Ah, Jonathan, vuelve y entra para ver que de pronto es eso, de pronto es la conexión. A ver, X. mm, Sí, muy bien. Vamos bien. Listo, muchas gracias por confirmar. Entonces, esto sería lo más importante en sumas de Riemann, de tener muy en cuenta esta definición, el delta de X y cada puntico. Jonathan, de pronto no sé si tendrás los audífonos conectados o tendrás el audio para otra vuelta, no sé. Salta y vuelva a entrar. Bueno, esto es lo sumas de Riemann. ¿Qué es lo otro más importante? Las propiedades que ya hemos ido aplicando durante toda. Bueno, ya le están ayudando, muchas gracias. Las propiedades de la integral. Esas propiedades ya las vimos, ya las hemos trabajado mucho, entonces no las voy a copiar por acá. Que sí nos interesa mucho también el teorema fundamental del cálculo.
Recordemos que hay una parte uno y una parte 2. Entonces, recordemos que el teorema fundamental del cálculo, la parte 2 es la parte de derivadas, si no estoy mal, a ver, yo busco por acá, para no decir mentiras. ¿Es el de derivada o es el de evaluación? Ah, bueno, el teorema fundamental del cálculo, la parte 2 es el de evaluación. Evaluación. ¿Qué nos dice este teorema? Este teorema es muy sencillo, lo aplicamos en cada ejercicio implícitamente. Y es que si yo tengo una integral definida de a b de una función por un diferencial de x, la integral, o mejor dicho, la antiderivada, esa integral se resolvería como la antiderivada de esa función evaluada en el punto superior menos la antiderivada evaluada en el punto inferior. Listo. Este es el teorema de evaluación, es muy sencillo. Y el teorema fundamental del cálculo, la parte uno es como la parte derivada, que simplemente se va a utilizar cuando ustedes necesiten derivar una función. Y es que supongamos que tenemos una función que está definida como una integral. Entonces, si yo aquí arriba tengo una función en el límite superior y yo quiero integrar una función f de t por dt, entonces la derivada de esta función definida mediante una integral va a ser simplemente la función que tengo dentro de la integral evaluada en la función del límite superior por la derivada de esa función que está en el límite superior. Y eso sería todo. Hasta acá todo es muy fácil, pues creo que no han habido problemas hasta acá. Muy bien. ¿Qué les recomiendo hacer muchos ejercicios? Ya sí son de las técnicas de integración. Recordemos que ya hemos visto el método de sustitución, integración por partes, y en integración por partes lo muy importante es tener en cuenta el LIAT. Este LIAT te salva vidas cuando les diga. Y el otro que vimos la clase pasada fue sustitución trigonométrica. Trigonométrica. Muy bien. Estos tres métodos ya hemos hecho ejercicios, ya hemos visto su teoría. ¿Cuál nos quedaría faltando? Integrales trigonométricas. Integrales trigonométricas. De pronto alguien ya vio estas integrales en clase. Fracciones parciales. Y un último caso que se me olvidó el nombre. Entonces, esperen, lo busco. El último caso es muy sencillo. Ah, ya, integrales impropias. Nos faltan estos tres temitas para ya tener todos los temas para el parcial. Integrales impropias. No se dejen asustar de este último tema, integrales impropias. Integrales impropias es simplemente una integral que tiene límites en el infinito. Entonces aquí lo único que nos tocaría hacer de nuevo es un límite nada más. En integrales impropias solo es aplicar todos estos métodos, estos cinco métodos que ya vimos y aplicar al final un límite. Eso es todo. Es muy sencillo. Entonces, vamos a empezar haciendo un ejercicio, el que les mencioné al principio, el de por acá. A ver. Entonces, esperen a ver si me acuerdo de esta integral, que era bastante larguita. A ver, si no estoy mal, aquí había un coseno de omega a la 4 por una tangente de omega sobre una raíz de coseno de omega al cuadrado menos 4 por un de omega. Sí, creo que era así. Muy bien. Entonces, este ejercicio para los que entraron hace poquito, este fue un ejercicio que apareció hoy en un parcial de admisión para el GEA. Y bueno, los que en el futuro quieran presentarse al GEA en cálculo integral, estudian bastante sustitución trigonométrica. Siempre cae un ejercicio de sustitución trigonométrica, en el 95% de las veces. Entonces, bueno, nosotros tenemos que integrar esto. Y bueno, ya es a pie.
hay que aplicar una sustitución trigonométrica. Pero ¿qué tenemos que hacer primero para después aplicar la sustitución trigonométrica? ¿Qué me dice? Ya hemos visto ejemplos similares. Tenemos que llevarlo a la forma de una sustitución trigonométrica. Para eso, primero tenemos que hacer una sustitución. Recordemos que para aplicar una sustitución trigonométrica, yo tengo una constante al cuadrado menos x al cuadrado o x al cuadrado más una constante al cuadrado, o el otro caso, x al cuadrado menos una constante al cuadrado. Entonces, nosotros aquí no estamos todavía en el límite para poder aplicar una sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Porque en la raíz no solo tenemos la variable, tenemos es coseno de una variable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una sustitución. Entonces, yo voy a hacer una sustitución que la voy a llamar x igual a coseno de omega. Muy bien. S de x, ¿cuál es la derivada de coseno? Ah, bueno, aquí había un menos, ya me acordé. Menos. Para poder que se maten esos menitos. Entonces aquí había un menos. Muy bien. Bueno, el de x, ¿quién me dice cuál es la derivada de coseno? Recordemos que es menos seno de omega. Muy bien. Aquí hay que tener en cuenta una cosita. Y es que recordemos que tangente de omega es seno de omega sobre coseno de omega. Y como la sustitución que yo voy a hacer es de omega, es x igual a coseno de omega, yo puedo decir entonces que tangente de omega es seno de omega sobre x. Muy bien. Y ahora sí podemos hacer esta sustitución. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esto se va a ir alargando un poquito. ¿Dónde está el coseno? Voy a reemplazarlo por la x. Entonces aquí me tengo un menos por coseno de omega a la 4, o sea, x a la 4. Tangente de omega ya dijimos que es seno de omega sobre x. Y en el denominador, ¿qué tenemos? Tenemos coseno, pero coseno es x. Entonces queda x al cuadrado menos 4 por nuestro delta omega. Pero de omega es dx sobre menos seno de omega. Muy bien. Entonces ya aquí podemos simplificar un par de cositas. Este menos se va con este menos. Y este seno de omega se va con este seno de omega. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó la integral de x a la 4. Recuerden que aquí toca aplicar la regla de la carita. Es que la carita de la orejita o ley de extremos e internos. Y lo que nos queda es en el denominador x de esta x por la raíz, x raíz de x a la 2 menos 4. Muy bien. Por nuestro delta x. Entonces vea que ya hicimos un primer paso, que fue aplicar esta sustitución para convertir esta integral un poquito complicada a una mucho más sencilla. Y ahora sí podemos aplicar sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz de la variable al cuadrado más o menos una constante al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la sustitución trigonométrica que tenemos que hacer en este caso? Por aquí a manera de repaso. ¿Cuál es? Si no, miremos las del taller pasado. Recordemos que yo tengo tres posibles casos. Si tengo a menos seno, si tengo a menos x, la sustitución para hacer es a seno de teta. Si tengo más, asocien ese más a la t de la tangente. Entonces, si tengo un más, aplico tangente. Y si tengo la variable menos la constante, hago secante. Entonces, como tengo x al cuadrado menos 4, voy a hacer esta sustitución. A. A es la raíz de esa constante, o sea, raíz de 4 es 2. 2 por secante de teta. Pregunto, ¿hasta aquí vamos bien o voy muy rápido? Bien, bien. Menos. Bueno, x igual a 2 secante de teta. Nosotros también tenemos que derivar esto. Recuerden que la deriva de secante es secante por teta, por tangente de teta, perdón. Y aquí nos aparece el de teta. Muy bien. Entonces, apliquemos esa sustitución. Entonces, donde esté la x, reemplazo por 2 por 2 secante de teta. En el numerador tenemos esa x a la 4, entonces nos va a quedar 2 a la 4 secante a la 4 por teta, de teta, perdón. Y en el denominador nos va a quedar
esa misma x, o sea, 2 secante de teta, por la raíz de eso. O sea, 4 secante al cuadrado de teta menos 4. Bien. Hasta aquí reemplazamos simplemente la x por la sustitución. Ahora reemplacemos el de x. El de x es 2 secante de teta, tangente de teta. Y empecemos a simplificar. Esto se va con esto, 2 secante en el numerador y 2 secante en el denominador, eso es 1, entonces se cancela. Aparte, podemos sacar factor común aquí en la raíz. Podemos sacar factor común 4, que va a multiplicar a secante al cuadrado de teta menos 1. Y podemos adicionalmente a eso sacar ese 4 de la raíz. Entonces, ¿qué nos va quedando? Nos va quedando 2 a la 4 por secante a la 4 de teta por tangente de teta sobre, sacando el 4 de esta raíz, recuerden que aquí hay una raíz, nos queda 2 raíz de secante al cuadrado de teta menos. Muy bien. Hasta aquí creo, por de teta. Hasta aquí creo que vamos bien. Recuerden que en sustitución trigonométrica ya todo se hace muy repetitivo. Evaluar, sacar factor común en la raíz, sacar ese factor común de la raíz y aplicar la identidad. Recordemos que en este caso, en estos dos casos, en este o en este, la identidad que nos sirve es esta de que secante al cuadrado de teta es tangente al cuadrado de teta más 1. Entonces yo puedo utilizar esa identidad a mi favor acá. Entonces yo puedo despejar y decir, tangente al cuadrado de teta es secante al cuadrado de teta menos 1. Muy bien. Entonces podemos notar que lo que hay dentro de la raíz es simplemente tangente al cuadrado de teta. Entonces, ¿qué nos va quedando? De una vez recordemos que este cuadrado se puede ir con esa raíz. Entonces en el numerador nos vuelve a quedar lo mismo. Teta por tangente de teta. Y lo que vemos es que en el denominador nos queda este 2 y el cuadrado de la tangente con la raíz se pierden, entonces abajo me queda solo tangente de teta. Y esto por de teta. A ver, yo organizo este 4 que siempre se me sale como un 9. A ver. Bien, muy bien. Entonces, esta tangente se cancela con esta tangente y este 2 se va con uno de esos 4 que hay en el numerador. Entonces, vean que todo lo que hemos hecho hasta acá es pura simplificación. Qué símbolo tan feo, Dios mío, a ver. Entonces, ¿qué nos va quedando? Nos va quedando el 2 a la 3. Recuerden que ese fue uno del denominador con uno del numerador con el del denominador. Y me quedó 2 a la 3 secante a la 4 de teta por dt. Hasta aquí vamos bien, ¿no hay alguna pregunta? No quiero que me pierdan. El ejercicio no es complicado, es un poco largo. Yo me gasté una hoja y media, pues, porque tenía que explicar e ir explicando cada proceso. Pero bueno, hasta aquí creo que vamos re bien. Entonces ustedes se preguntarán, ay, ¿yo cómo integro secante a la 4? En el taller pasado aprendimos un truquito muy sencillo, y es dividir ese secante a la 4 en dos secantes al cuadrado. Entonces, 2 a la 3 recordemos que es 8, entonces de una vez lo va a sacar de la integral. Y esto es secante al cuadrado de teta por secante al cuadrado de teta por dt. Esa es la primera parte del truquito. Y la otra es volver a aplicar la identidad, decir que, bueno, secante de teta, secante al cuadrado es tangente al cuadrado de teta más 1. ¿Por qué hacemos otra vez como esta sustitución o volver a la tangente? Ya vamos a ver por qué. Entonces, reemplacemos uno de los secantes en este, por ejemplo. Entonces me va a quedar secante al cuadrado de teta por la identidad, o sea, tangente al cuadrado de teta más 1 por d teta. Entonces, nosotros, ¿por qué hacemos esto? Porque recordemos cuál es la derivada de tangente. ¿Cuál es la derivada de tangente? ¿Quién de los que sintió cálculo diferencial se acuerda de cuál es esa Secante al cuadrado. secante al cuadrado? Entonces yo puedo hacer una sustitución. Recordemos que la idea de hacer una sustitución es simplificar algo
O sea, yo lo que escojo de sustitución es que la derivada de eso se me simplifique en la integral. Entonces yo voy a hacer la sustitución u y voy a elegir a tangente. De modo de que la derivada de u con respecto a teta es secante al cuadrado de teta por d teta. Entonces vean, notemos que se me simplifica mucho la cosa, porque secante al cuadrado de teta por d teta es mi du. Y tangente es u. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente u al cuadrado más 1 por du. Entonces, vea a qué llegamos, a la integral más sencilla de todos. ¿Cuánto hace integral? Entonces, 8, recordemos que ese 8 va a multiplicar a todo el resultado de la integral. Un error muy común es decir, ah, no, esto es 8 por u a la 3 sobre 3 más u. Ahí ya se equivocaron, porque ese 8 multiplica a todo el resultado. ¿Ok? Entonces, integral de u al cuadrado es sumarle 1 al exponente y dividir por eso. Y la integral de una constante es la constante por la variable, o sea, u por 1, 1, u. Muy bien. Más la constante de integración, que no se nos olvide. Muy bien. Voy a distribuir esto como para que quede más facilito. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Ustedes creen que ya acabamos o qué nos está faltando? Sí, Daniel, el PDF lo mando ahorita por el grupo. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nosotros partimos de una integral que dependía de la variable w. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a esa variable. Yo mi respuesta la tengo que dar con la variable que empecé. Entonces, tengo que empezar a deshacer esas sustituciones. Entonces, ¿cuál fue la última sustitución que hicimos? Ah, vea, u fue tangente. Entonces, en mi solución, donde está la u, pongo la tangente. Entonces, esto es 8 tercios de tangente de teta al cubo más 8 por u, o sea, tangente, más la constante. Adicionalmente a eso, nosotros anterior a eso habíamos hecho una sustitución, o sea, habíamos pasado de la teta a la u, pero antes de eso habíamos pasado de la x a la variable teta. Entonces, utilicemos siempre la sustitución que hicimos al inicio. Nosotros habíamos hecho que x es igual a 2 secante por teta. Entonces, despejemos secante. Entonces, secante de teta va a ser x medio. Y recordemos también que secante es el inverso de coseno, o mejor dicho, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Esto queda claro? ¿De cómo estamos deshaciendo esta sustitución? Si alguien no sabe, tranquilo, pregunta. Kaine dice que bien. Muy bien. Entonces, recuerden que para deshacer la sustitución trigonométrica utilizamos siempre el triángulo rectángulo y expresamos en el triángulo la sustitución que habíamos hecho. Por eso despeje secante. Entonces yo sé que la hipotenusa es la x y el adyacente es 2. Por teorema de Pitágoras yo puedo encontrar este otro cateto, que es la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, 4. Muy bien. ¿Para qué complete el triángulo rectángulo? Para poder encontrar quién es tangente de teta en la variable x. Entonces, tangente de teta, recordemos que es el cateto opuesto sobre el adyacente. Muy bien. ¿Y el opuesto quién es? El opuesto al ángulo es raíz de x al cuadrado menos 4. Y el adyacente es 2. Entonces ya tenemos expresado a la tangente de teta en términos de la x. Entonces reemplacemos la tangente de teta en la solución por esta nueva expresión. Entonces va a ser 8 tercios, abro paréntesis, raíz de x al cuadrado menos 4, que eso es tangente, sobre 2, y la tangente estaba elevada al cubo, entonces aquí también elevamos al cubo. Más 8 veces tangente, y tangente ya vimos que es raíz de x al cuadrado menos 4 sobre 2, más c. Muy bien. Ahorita simplificamos, esas constantes se pueden simplificar, como pues muy evidente que se pueden simplificar. Pero aún no hemos acabado. ¿Por qué? Porque al inicio de todo, para yo poder aplicar la sustitución trigonométrica, hicimos esta primera sustitución, que x era coseno de omega, omega o de w, como la quieran llamar.
Entonces, donde esté la X, recordemos que X era coseno de omega, la reemplazo aquí en la ecuación. Entonces me va a quedar 8 tercios de raíz de coseno de omega al cuadrado menos 4 sobre 2. Todo eso al cubo. Más 8 veces, bueno, 8 medios, ya saben que eso es 4. Raíz de x. Y x es coseno de omega al cuadrado menos 4. Más c. Y ahora sí, pues acabamos de simplificar. Este 2 al cubo es 8, entonces este 2 se cancela con este 8. Me va a quedar raíz, raíz de coseno de omega al cuadrado menos 4. Todo esto al cubo sobre 3. Más 8 sobre 2 es 4. Raíz de coseno de omega al cuadrado menos 4 más c. Y esta ya sería la solución. Sería la solución a esta integral. A la integral de menos coseno de omega a la 4 por tangente de omega sobre raíz de todo eso. Aquí, este ejercicio es muy interesante porque, primero que todo, practicamos mucho la sustitución y practicamos también la sustitución trigonométrica. Entonces, me parece un ejercicio muy, muy completo. Vean que tuvimos que practicar 3 veces deshacer esa sustitución. Acá les recomiendo, traten de hacerlo otra vez ustedes solito mañana, no sé, o ahorita después del taller, y ya aquí tienen pues la solución para comprobar. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Hay al Sí. final, en el último paso, como que 8 entre 2 y pues no debería ser 4, no debería quedar 4 que multiplica coseno Ojo, sí, cuadrado. muy bien. Esperaba que me hicieran esa pregunta. Vea que este 2 también está elevado al cubo. Entonces, cuando yo tengo a sobre b al, no sé, al cubo, pues para este caso, ese cubo se divide para los dos términos. Entonces, que a al cubo sobre b al cubo. Solo que aquí me salté el paso de sacar este 2. Si yo saco este 2 del paréntesis, sale como 2 al cubo. Sale con este exponente. Y 2 al cubo es 8. Entonces 8 sobre 8 es 1. Ok. Por eso pude cancelar este 8 con ese 2. Porque este 2 está al cubo. Ah, bueno, muchas gracias. Esto. Ahí sí pues fue mala mía que yo me salté ese pasito, pero bueno. Mejor que salga la pregunta y la respuesta. Entonces eso se puede gracias a esta propiedad. Listo. Ok. Incluso acá, para que quede como más formal, más ordenado, nosotros podemos expresar esto como coseno al cuadrado de omega menos 4 elevado a la 3 medios, que es lo mismo que decir raíz elevado a la 3. Y esto más 4 como coseno de omega al cuadrado menos 4 a la 1 medio. Más c. Listo. Puras propiedades de los exponentes nada más. ¿Alguna pregunta? Va a hacer por aquí una nota, para que después no se me confundan. 2 a la 3 es 8. Listo. ¿Alguna otra duda o quedamos bien con este ejercicio? Este ejercicio, la verdad, me gustó demasiado. Bueno, entonces ahora la propuesta es que me digan si tienen algunas dudas de los talleres o si hay alguna duda teórica, como, venga, yo todavía no tengo claro cómo aplicar sustitución o aplicar integral por partes, para que las aborden. Entonces no sé si de pronto alguien tenga por ahí alguna duda de los talleres o si han visto parciales viejos. Y otra notica que quería aclarar es que, a ver, yo creo que dentro de 8 días podríamos hacer un simulacro de parcial. Haría un parcial, yo organizaría un parcial como más o menos cortito, como para 40 50 minuticos, unos 3 4 ejercicios, para que ustedes le rayen. Y, o bueno, podría ser un parcial más o menos carnudito y se los envío este viernes para que lo resuelvan el fin de semana y el lunes lo socializamos, lo volvemos a hacer. ¿Les gusta esa idea? Pues si Sí, me dicen está que... bueno. Ah, listo. Entonces lo voy a ir haciendo esta semana.
Entonces el viernes se los envío en la noche y el lunes lo socializamos. Está bien. Muchachos, quiero que me respondan también si ya vieron integrales trigonométricas, como para ir avanzando un poquito ahí a la teoría. Si ya lo han visto o no lo han visto. Ahorita, a ver, comentarios. Bueno, no lo han visto. Entonces, quiero que vean es como que quieren hacer porque, o si tienen ejercicios, mándenmelos por el grupo, que la verdad yo ya vi todo esto es prácticamente de memoria, entonces no tengo como ejemplos a la mano. O bueno, miremos el taller mejor. Mm, cuatro. Es que creo que ya también había socializado el tallercito. A ver, esto ya los habíamos visto, era de sustitución trigonométrica. Creo que hicimos el F y el A. Este es de propiedad, sino que es que estos talleres de ahora ya no me gustan porque están pensados como para hacerlos por computadora. Y bueno, no, creo que mejor lo voy a empezar a explicar un poquito de sustitución trigonométrica para que cuando la vean en clase ustedes ya sean los que participen y digan, ay, profe, así es la vuelta. Bueno, entonces, sustitución trigonométrica es otro caso. Entonces, primero quiero que no nos confundamos con los nombres. Ahí ya incluso yo me había confundido. Sustitución trigonométrica se utiliza para resolver integrales que tengan raíces de estos tres tipos. ¿Listo? Nada más. Esa es la sustitución trigonométrica. Integrales trigonométricas ya es otro cuento. Integrales trigonométricas. Integrales trigo. Estas integrales de trigo ya es para resolver integrales del tipo que yo tenga, no sé, un seno a un exponente que voy a llamar m por, no sé, un coseno que tenga un exponente n. O sea, ya ahí sí son identidades, perdón, funciones trigonométricas dentro del integral. En sustitución, yo utilizo las funciones trigonométricas para resolver integrales de raíces. Aquí ya es que directamente tengo esas funciones trigonométricas dentro de la integral y ellas tienen un exponente. Entonces, hay tres casos. A ver, sí, hay tres casos. Entonces, integrales trigonométricas generales son estas. Cuando ustedes tienen seno de un exponente, seno a la una exponente por coseno de otro exponente. Y dependiendo de esos exponentes, yo voy a aplicar una identidad. Entonces, primero que todo, esta es la integral trigonométrica. Y hay tres posibles casos. Entonces, el primer caso dice así. Si la potencia, o mejor dicho, voy a decir así, aquí así más fácil. Si n, o sea, la potencia de coseno es impar, o sea, si n es 3, 5, 7, un impar, a ver, me tilde, a ver, espérenme, me acuerdo. Si n es Se impar, usa la de seno cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. sí, se utiliza esa identidad, pero antes de eso hay que aplicar un truquito. Recuerden que un número impar, si seno es impar, n quiere decir que sea 2 por k más 1. O sea, yo puedo expresar cualquier número impar como dos veces un número más 1. Entonces, si yo tengo a coseno impar, entonces yo puedo separar sus factores, sus exponentes. Esperen, conecto el computador. Entonces, si yo tengo a n impar, yo puedo separar los factores, perdón, los exponentes de coseno de esta manera. Seno me queda igual, ay, estoy espero descachado.
seno a la m de x por coseno. Recordemos que como ese coseno es impar, yo lo puedo dejar un coseno al cuadrado de x por otro coseno. Supongamos que aquí n es 3. Si n es 3, yo puedo separar ese coseno en un factor par y el otro en un impar. Entonces, si yo puedo hacer esto, yo voy a utilizar ahora sí la identidad de que coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces yo puedo despejar coseno. Coseno al cuadrado de x es 1 menos seno al cuadrado de x. Entonces yo lo que hago es, primero que todo, separar esos cosenos en uno par y el otro pues en lo que haga falta. Y reemplazo ese coseno impar. Entonces el seno me queda igual. Y este coseno al cuadrado me queda como 1 menos seno al cuadrado por este otro coseno de x por dx. Y ya lo que hago es hacer una sustitución sencillita. Y la sustitución a aplicar es u igual a seno. Entonces, si u es seno de x, vean que el de u es coseno de x por dx. O sea, todo esto sería el de u. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría aquí 1 a la m por un u menos u al cuadrado. Vean que ya se simplificó esa integral. Siguiendo estos pasos, primero separar ese coseno en su factor par o de manera más general, esto quedaría 2 coseno al cuadrado a la k. Sí, muy bien. Todo esto a la k. Y bueno, aquí llegaríamos ya a una integral mucho más sencilla. Ya miramos eso con un ejemplo. La verdad, este es muy sencillo. Solo hay es que identificar en qué caso estamos. El otro caso, es que seno sea impar. Entonces, si m es impar, hago lo mismo. Simplemente separo los factores. Bueno, recordemos que un factor impar es 2k más 1. Entonces es como si yo tuviera seno a la 2k más 1 de x por coseno de x. Coseno a la n de x por dx. Entonces, como yo tengo un factor impar que tiene esta forma, yo puedo separar en el factor par, o sea, seno de 2k de x, por el otro seno sobrante, por coseno a la n de x, por un dx. Y aquí vuelvo y aplico la identidad, pero ya despejada del otro modo, de que seno al cuadrado de x es igual a coseno, perdón, 1 menos coseno de x. 1 menos coseno al cuadrado de x. Y vuelvo y lo reemplazo en ese factor par. Entonces me quedaría seno, perdón, 1 menos coseno, que es la identidad, 1 menos coseno al cuadrado de x, al factor k, por el coseno a la n de x, por el seno de x por dx. Y nuevamente hacer una sustitución. Entonces aquí la sustitución ya va a ser que u es coseno de x, y nuestro de u va a ser menos seno de x por dx. Entonces aquí ya para que esto sea el de u, lo único que nos va a aparecer es un menos en la integral. Pero nuevamente se va a simplificar mucho esa integral. Hagamos un primer ejemplo para ver cómo se aplica esto. Esto es muy sencillo. Ustedes van a llegar a clase ya volando. Entonces supongamos que tenemos que integrar esta expresión. Seno al cuadrado de x por coseno a la 3 de x. Entonces les pregunto, ¿en qué caso estamos? ¿Estamos en el primero o en el segundo? Entonces estamos en el primer caso. Muy bien. El primer caso me dice que si el exponente de coseno es impar, entonces lo que tenemos que hacer es divida ese factor impar en uno par y en lo sobrante. O sea, dejamos el seno igual, seno al cuadrado de x. Y el coseno al cubo lo podemos expresar como coseno al cuadrado de x por el restante, o sea, coseno de x.
Vean que los dos sumados me dan, perdón, el producto de esos dos me da coseno de la 3. Entonces, está bien la igualdad. Y aquí aplicamos la identidad. Coseno al cuadrado de x es 1 menos seno al cuadrado de x. Bien. Entonces, ¿qué me queda? Me queda integral de seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado, que es 1 menos seno de x al cuadrado, por coseno de x de x. ¿Qué hacemos ahora? La sustitución. Entonces yo voy a hacer u igual a seno de u, va a ser coseno de x por dx. Entonces vean que ya toda esta parte se va a perder, va a ser el de u. Entonces, ¿cómo queda la sustitución? Queda seno, o sea, u al cuadrado, 1 menos seno, que es u al cuadrado, por nuestro du. Y vean que ya llegamos a una integral muy sencilla. Primero distribuyamos eso. U al cuadrado por 1 es u al cuadrado menos u al cuadrado por u al cuadrado es u a la 4 por du. Ya solo que nos queda integrar. Integral de u al cuadrado es suma el 1 al exponente dividida por eso. Menos u a la 5 sobre 5 más la constante de integración. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Deshacer la sustitución. Entonces, u es seno. Entonces aquí me va a quedar seno al cubo de x sobre 3 menos seno de x a la 5 sobre 5 más la constante de integración. Y ya acabamos. Difícil, no, es muy sencillo. Solo ahí es que tener en cuenta, saber quién es, pues, o sea, aplicar la teoría. Mirar cuál es el que tiene ese exponente impar y dependiendo de eso ya uno distribuye el seno o distribuye el coseno. Como estamos en el primer casito, distribuimos el coseno. Vamos bien, vean que no es para nada complicado. Es muy sencillo. Listo. Entonces, aquí, a grosso modo, ya tenemos los dos primeros casos. Hay un tercer caso. Este tercer caso es muy sencillo y hoy casi me pierdo ahí un punto porque se me había olvidado esto, pero pues la pude deducir al final. Entonces, el otro caso es qué pasa si las potencias de ambos son impar. De ambos, perdón, son par. Son par. O sea, M y N pares. Entonces, si yo estoy en ese caso, voy a utilizar estas identidades. Utilicen. Y ojalá no se les olvide para que no pasen susto como yo hoy. Que si ustedes tienen coseno al cuadrado de x, esto se puede representar mediante una identidad. Es 1 más coseno de 2 veces x sobre 2. Y el seno al cuadrado de x, que esta era la que se me había olvidado, no me acordaba si era con menos o con más, es el mismo, es la misma expresión, es 1 coseno de 2x sobre 2, pero con menos. ¿Listo? Entonces, si las dos potencias de seno y coseno son par, entonces ustedes utilizan estas identidades ahí mismo. Y ya vean que estas identidades son mucho más fáciles de integrar. ¿Por qué? Hagamos esta que me tocó integrar hoy. Pues era una integral mucho más larga, solo que tenía que en un momento integrar seno al cuadrado de x por dx. Y yo digo, puta, ¿cuál era la identidad para poder integrar seno al cuadrado de x? Y ahí boté como 15 minutos recordando que era esto. Entonces, aquí nuevamente tenemos una integral trigonométrica, donde la potencia de n, perdón, de seno es par. Entonces utilizamos esta identidad. Entonces esto va a ser 1 menos coseno de 2x sobre 2 por dx. Y ese 2 lo podemos distribuir para toda la fracción, o sea, 1/2 menos coseno de 2x sobre 2, una fracción homogénea. Muy bien. Y ya sí podemos integrar. Pero ustedes dirán, ve, ¿yo cómo integro ese coseno? Es muy fácil. Entonces, primero que todo, hagámoslo así, distribuyamos la integral. Integral de 1/2 por dx menos, saquemos ese medio, integral de coseno de 2x por dx. Entonces, para integrar esa integral es muy sencilla. Una sustitución muy fácil.
u es 2x y el de u va a ser la derivada de eso, o sea, 2 por dx. Entonces, ¿qué nos aparece por cambiar, por hacer esta sustitución? Es que dx va a ser du sobre 2, o sea, tengo que dividir por 2. Entonces, integral de 1/2 por dx, que ya saben que es 1/2 por x, menos el 1/2 integral de coseno de u por du medios. Lo estoy haciendo largo, pero ya van a dar cuenta que eso se lo aprenden de memoria prácticamente. Integral de 1/2 es 1/2 por x, menos 1/2 por 1/2 es 1/4. ¿Y la integral de coseno cuánto es? Integral de coseno, seno de x. A ver si habían dicho bien el asunto. No te falta que el cos está dividido por 2. Sí, este 2 lo saqué afuera de la integral como 1/2. Creo que ese es el que estabas preguntando. Y bueno, integral de coseno es seno de u, pero u es 2x. Y ya acabamos, que no nos olvide la integral, la constante de integración. Entonces, cuando a ustedes les aparezca la integral, no sé, de seno, bueno, de coseno que es más fácil, integral de coseno de una constante por la variable, su integral siempre va a ser pues la integral de coseno o de seno. En este caso sería seno, evaluada en esa misma constante por x, dividido esa constante. Esa es como una nueva formulita que acabamos de descubrir. Entonces, el tercer caso es muy sencillo. Solo hay que tener en cuenta estas dos identidades que para muchos son nuevas y otros pues ya la habían visto en otros cursos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, creo que vamos bien. Y hay otro caso en particular. Entonces, este primer caso es cuando tengo productos de seno a la m por coseno a la n. Yo puedo tener otro casito. El otro caso es si tengo la integral de tangente a un exponente. ¿Por quién creen que va a ser? ¿Por qué función trigonométrica cree que se va a multiplicar este tangente? Por el secante. Por el secante a la n de x. Por dx. Y nuevamente aquí tengo dos casos, pero ya estos dos casos pues van a ser un poco diferentes. Entonces, el primer caso es si n es par, o sea, de aquí ya son pares. En los de seno y coseno era que fueran impares. Entonces, si n es par, entonces yo lo que hago es separar, separar, separar un factor de secante al cuadrado y usar la identidad. Y usar la identidad que ya no la tenemos que ir aprendiendo. Secante al cuadrado de x es igual a tangente al cuadrado de x más 1. Y hacer la siguiente sustitución. U igual a tangente de x y recordar que el de u es secante al cuadrado de x por dx. Entonces, ya miramos eso con el ejemplo. Y el otro casito es ya si la potencia de tangente es impar. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, esas no se pueden como memorizar tan fácil. Entonces, si la potencia de tangente es impar, separar un factor de secante por tangente. Y usar nuevamente la identidad. Y usar, esta va a poner una flechita. Y aquí la sustitución va a ser u igual a secante de x. Y la derivada de u es secante de x por tangente de x. Entonces, por eso separamos en este factor, para luego de hacer la sustitución, que este factor que separamos se pierda en la sustitución.
Hagamos un ejemplo. Mejor, bueno, hagamos dos. Uno para cada caso. Entonces, ejemplo. Yo tengo la integral de tangente al cuadrado de x por secante a la 4x por dx. Entonces vean que estamos en el primer caso, donde la potencia de secante es par. Entonces, como es par, ella me dice, separe eso en un factor de secante al cuadrado. O sea, saque un secante al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar tangente al cuadrado igualito. Y separo el secante. Secante al cuadrado de x, secante al cuadrado de x por dx. Y utilizo la identidad. Recordemos que la identidad es tangente al cuadrado de x más 1. Muy bien. ¿Qué me va a quedar entonces en la integral? Me va a quedar el tangente al cuadrado de x por... Aquí es importante que esta sustitución, perdón, esa identidad solo se reemplaza para un secante, no para los dos. Si la reemplaza para los dos, no les va a dar la integral. Entonces yo la voy a reemplazar solo para uno. Entonces para el primero me va a quedar tangente al cuadrado de x más 1. Y me queda este otro secante al cuadrado de x por dx. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para notar que cuando yo haga una sustitución, o sea, u igual a tangente de x, el de u va a ser secante al cuadrado de x por dx. Esto ya lo habíamos venido trabajando en la sustitución trigonométrica. Entonces vean que esto es mi du. Y ya lo demás es u. Entonces la sustitución me va a quedar u al cuadrado por u al cuadrado más 1 por mi du. Entonces vea lo que redujimos este problema que se ve como tan temeroso de ahí de madre. Yo como integro tangente al cuadrado por secante a la 4. Entonces, si uno separa y utiliza una identidad que la verdad es muy sencilla de aprender y que incluso en los parciales a veces se las ponen, siguiendo esos dos pasitos de separar y reemplazar, uno ya hace una sustitución que es muy fácil. Y esta integral es mucho, mucho más fácil aún. Esto se resuelve como u a la 5 sobre 5 más u a la 3 sobre 3. Ya había pues previamente distribuido esto en la memoria. Más la constante. Y no olviden deshacer la sustitución. Entonces esto me queda tangente de x a la 5 sobre 5 más tangente a la 3 sobre 3 más c. Preguntas. Yo creo que van a llegar volando en este método a clase. Excelente. Y miremos un ejemplito del otro caso. Ejemplo. Tenemos, a ver, tangente a la... Ya, tangente a la 5 de x por secante a la 4x por dx. Miremos qué nos dice el segundo caso. Me dice, si la potencia de tangente es impar, sí, el 5 es impar, entonces nos dice, separe un factor de secante por tangente. Entonces yo lo que hago es que voy a sacar un secante y un tangente de este producto y los hago a un ladito. Entonces, si le quito una tangente a esas 5 que hay, entonces me quedan 4. Entonces queda tangente a la 4 de x. Y si le quito una sacante a 4, me quedan 3. Secante a la 3 de x. Y esas dos cositas que saqué las voy a multiplicar acá. O sea, secante de x por tangente de x. Estas dos cosas recuerden que son las mismas, solo que las expresé de otro modo. ¿Por qué las expresamos así? Porque aquí yo lo que hago es una sustitución de este tipo. Yo hago u igual a secante. Bueno, nos falta una cosita. ¿Quién recuerda cuál cosita es? Todavía no puedo aplicar la sustitución. ¿Qué me hace falta de aplicar? Recuerden que siempre tenemos que aplicar la identidad. Entonces, adicionalmente a esto, yo voy a expresar este tangente a la 4 como tangente al cuadrado, todo esto al cuadrado. O sea, se puede. ¿Para qué exprese esto así? Para poder utilizar la identidad de que tangente al cuadrado de x es secante al cuadrado de x menos 1. Y esta la voy a reemplazar
Entonces, ¿qué me queda? Me queda secante al cuadrado de x menos 1 al cuadrado por secante al cubo de x por secante de x por tangente de x por dx. Y ahora sí, la sustitución. Entonces yo voy a decir, a ver, u va a ser secante, que así me lo dice el método. Pero eso tiene un porqué. Porque ¿cuál es la derivada de secante? La derivada de secante es secante de x por tangente de x de x. Entonces vean que aquí nuevamente voy a simplificar mucho con mi du. Entonces apliquemos la sustitución. Donde esté secante ponemos la u. ¿Qué me va a quedar? U al cuadrado menos 1, todo eso al cuadrado. Por secante, que es u al cubo. Y ya todo esto secante a la x por tangente de x por dx es el de u. Entonces vean que nuevamente simplificamos este problema lo más de fácil y lo más de rápido. ¿Qué toca hacer acá? Elevar al cuadrado y multiplicar. Entonces, recordemos cómo se eleva al cuadrado una diferencia o una suma. El primero al cuadrado, o sea, u a la 2 a la 2 es u a la 4 menos 2 veces el primero, o sea, u al cuadrado por el segundo, o sea, por 1, más el segundo al cuadrado, o sea, más 1. Y esto lo multiplica u al cubo por d. Y ya de aquí pueden incluso integrar en la mente si ya están en ese nivel. A ver, entonces, esto sería u a la 8 sobre 8 menos 2 veces u a la 6 sobre 6 más u a la 4 sobre 4 más c. Y esta sería la respuesta. ¿Hay alguna pregunta? Ah, bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Todavía no hemos acabado. No olvidemos regresar o deshacer la sustitución. La sustitución fue secante. Entonces esto nos queda secante de x a la 8 sobre 8 menos 2 sobre 6 es un tercio secante a la 6 de x más secante a la 4 sobre 4 más c. A ver qué preguntan por acá. ¿Por qué 8? Bueno, es que esta integral la hice en la mente. Nos faltó fue distribuir acá. Entonces recuerden que es u a la 4 por u a la 3 es simplemente u y la suma de los exponentes. Entonces esto es u a la 7 menos 2 veces u a la 5 más 1 por u3 es u3. Y ya es integrar. Súmale 1 al exponente, entonces es u a la 8 sobre 8 menos 2. Súmale 1 al exponente, o sea, u a la 6 y divida por eso sobre 6 y u a la 4 sobre 4. ¿Ok? ¿Queda claro? Y ya fue deshacer después la sustitución. ¿Cómo vamos hasta acá? No, 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 tranquila. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y ya, pues esta sería la teoría respecto a integrales trigonométricas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Fijarnos si tenemos tangentes por secantes o si tenemos senos por cosenos. Y ya, esos son los dos casos que abarcan las integrales trigonométricas. Y ya se vuelve muy repetitivo, es mirar en el caso de seno por coseno, quién es el impar, distribuirlo en un factor par y en lo demás, aplicar identidad y sustitución. O sea, ya eso se vuelve repetitivo. Incluso después cuando yo no hace tantos ejercicios, como que se aburre. Entonces vayan rayándole a eso. Los veo muy tesos este semestre. Es que de verdad que creo que fue hace un año que, uy, habían qué pecado, unos estudiantes muy perdidos porque pasaron fue un raspado diferencial y como que no sabían dónde estaban paraditos. Pero los veo muy, muy atentos este semestre. Entonces, bien. ¿Hay alguna preguntita por ahí? ¿O podemos continuar? Ya si no les quiero meter fracciones parciales porque ese sí ya no es difícil, sino que abarca más teoría. Entonces, de los métodos
Ya nos quedaría viendo es fracciones parciales, que se lo podemos dedicar todo el taller que viene y hacer ejercicios, que ese sí es muy bueno rayar. De pronto alguien tiene el WhatsApp abierto para que compartas, para que le compartan a la compañera el grupo de WhatsApp. Bueno, esperen, yo dejo la pereza y una vez les mando la asistencia. Denme un minutico, por favor. De momento vayan pensando si tienen preguntitas o si por ahí tienen un ejercicio que quieren que miremos. Eh, Juan, ya las compartí por el grupo ahorita en la tarde. Les compartí los links. Si algo ahorita vuelvo y se los reenvío. Y denme un minutico, yo busco la asistencia. Bueno, porfa, van llenando también la asistencia por acá. Bueno, muchachos, de pronto tienen preguntitas, ejercicios por ahí que les haya dado Lidia. Ah, Julián, pues es que ya vas muy avanzado, pero dime, ¿qué duda tiene con fracciones parciales? Vas es volando. Qué pena interrumpirte, por el grupo de antivirus mandé como un taller que mandó un profesor, para ver si podíamos ver el segundo punto. Sí, ya miramos, parce. Dame un minutico, le respondo a Julián. Julián, el método no es complicado, pero como no pasaste por básica, bueno, el método de fracciones parciales. El método no es complicado, lo único que tenemos que saber acá es saber factorizar. Entonces aquí les recomiendo es a todos que vayan repasando cómo factorizar trinomios. Trinomios, pues, de la forma de varias formas, que ya lo de fracciones parciales, parce, es muy sencillo. Lo más importante para mí, saber factorizar. Ya dividir una fracción en fracciones parciales es muy sencillo, eso lo miramos cuando ya veamos las integrales por fracciones parciales. ¿Listo? Entonces, de momento vayan, si pueden, repasando cómo factorizar. Eso sí es muy importante, porque la mayoría de veces uno se ha visto pues que se aprenden bien, o sea, saben aplicar el método y saber eso en fracciones, pero a veces les aparece un trinomio que no saben factorizar, entonces ya ahí se quedan pegados. Cuando saben hacer todo lo demás e integrar, que es lo más difícil, pero se les come una factorización, entonces no, vayan repasando la factorización. Y ya miro el puntico del compañero. ¿Cuál punto, perdón? El segundo. Sí, el segundo punto. Ah, este está bueno. A ver, esperen, lo abro en el computador y comparto. Ah, bueno, como la mayoría ya está en el grupo, pues voy a abrirlo hoy también. Pero bueno, aquí en el coso nos están diciendo, a ver, nos dicen, sea f de x la función polinómica cuyo gráfico se muestra parcialmente en la figura. O sea, nos están dando la función mediante un gráfico. Y nos están diciendo, calcule estas integrales. Nos están diciendo, integral de -8 quintos a -4 quintos, pero de la derivada de esa función evaluada en 5x más 7.
A ver, yo le pienso. A ver, la derivada. Ahí está, bueno, este ejercicio. A ver. Mm, Evaluada. Eso pinta este teorema fundamental. Bueno, este tercero pintas como partes. Primero esperen que me llamó la atención esto. Este tercero tiene pinta de integración por partes y el B también. ¿Por qué? Nosotros no conocemos la ecuación de la función, conocemos es su gráfica. O sea, yo sé cuánto vale f en un punto, no sé, por ejemplo, 3. En f igual a 3, en f evaluada en 3, yo sé que la función vale 1. También sé que, por ejemplo, en todos esos puntos la función evaluada en 0 vale, bueno, más o menos menos 2,5, póngale. Y conozco pues cómo es la función en esos puntos, pero no conozco la ecuación. Entonces acá yo puedo aplicar integración por partes. Entonces yo puedo decir, a ver, u va a ser x más 1. El de b, no sé si se ve, el de b va a ser, a ver yo con el color, el de b va a ser f', el de b. Entonces, recordemos que en partes yo derivo el de u, derivada de x más 1 es 1 por dx. Y la integral de f', que no la conozco, es f', ¿cierto? Teorema fundamental. La integral de una derivada, pues me la retrocede la derivada. Entonces, esta integral se puede ver como por partes. Ay, bueno, venga, copiémosla mejor al, ¿qué? Al PDF. Entonces, nuevamente, nos están dando la función mediante una gráfica. Entonces, yo no conozco la ecuación explícitamente de la función, pero sí conozco cómo es esa función en ciertos puntos claves. Entonces, por ejemplo, para este punto C, me están dando esta ecuación para calcular. Entonces, utilizando integración por partes, yo elijo el u como x más 1, la derivada de eso es dx, pues es 1 por dx, y el de b es f''. Y la integral de esto es f' de x. Muy bien. Entonces, por partes, yo puedo reemplazar, perdón, puedo decir que esto es igual a el producto de esta diagonal, o sea, x más 1 por f' de x, menos la integral del producto derecho. Entonces, marcar f' de x por dx. Muy bien. Bueno, esto evaluado entre menos 1 y 3, esto evaluado entre menos 1 y 3. ¿Y esta integral cuánto da? ¿Cuánto da esa integral, muchachos? Esto queda igual. Y esa integral, por el teorema fundamental, me da f, evaluado en menos 1 y 3. Entonces, ¿cuál es el problemita? Lo que sí tenemos que calcular, tenemos que conocer es quién es f'. ¿Y cómo se les ocurre calcular quién es f' en base a esta gráfica? Sería hallando la pendiente. Sería, sí, se podría con la derivada. Pues sí, pero nosotros no podemos derivar la ecuación porque no tenemos ecuación. Sí, tocaría, sí, exacto, con la pendiente. Tocaría mirar la pendiente en esos puntos claves que la necesitemos. Porque es que, a ver si no se me ocurre como otra manera más sencilla. Bueno, y acá entonces ya nos quedaría simplemente por evaluar. Entonces sería donde esté la x, evalúo sobre el superior, 3 más 1, evaluado en f' de 3, menos evaluado en el primero. O sea, menos 1 más 1 evaluado f' en menos 1.
superior menos en el inferior. Aquí hay que tener mucho cuidado, siempre digo, con este menos de la integración por partes, porque este menos me afecta toda esta evaluación. Esto va a ser f evaluado en 3 menos f evaluado en menos 1. Entonces, aquí vemos que menos 1 más 1 es 0, entonces todo esto se va para 0. Y me quedaría 3 más 1, 4 veces f' evaluado en 3, menos f evaluado en 3, y menos por menos nada más f evaluado en menos 1. Entonces vea que yo por la gráfica conozco f evaluado en 3 y f evaluado en menos 1. F evaluado en 3 es 1 y el menos 1 es menos 3. Entonces esto es menos por menos más, y aquí me daba menos 3. Y 4, ya ahí sí nos tocaría mirar quién es la derivada en el punto 3. En el punto 3, ¿cuánto vale esta derivada? Aquí sí la podemos ver muy fácil. ¿Cuánto vale la derivada de esta función en el punto 3? Vale 0, muy bien. Entonces ya sabemos que f evaluado en 3, f' evaluado en 3 es 0. Entonces el resultado de esa integral va a ser 1 menos 3, o sea, menos 2. Claro, vamos bien. Entonces ya sabemos que c es igual a menos 2. Muy bien. El segundo. El segundo se hace de una manera muy similar, por partes, y sale. El primero es el que casi no entiendo, porque me dicen f' evaluado en 5x más 7. Entonces a mí se me ha ocurrido como hacer una sustitución. Ay, sí. Sí, sí, sí. El haz así. Miremos. Voy a copiar y pegar porque hoy tengo la pereza más grande del mundo. A ver. Entonces, tenemos esto. Entonces, miremos que yo puedo hacer una sustitución de lo que hay adentro. ¿Por qué? Porque es algo lineal. Y la derivada de algo lineal siempre me da una constante. Entonces, la derivada de 5x más 7 es esta constante, 5 por dx. Entonces, el de x es de u sobre 5. A mí siempre me gusta hacerlo así. Y aplicamos la sustitución. La sustitución la voy a dejar para lo último. Entonces, me va a quedar f' evaluado en u, que fue la sustitución, por el de x. Y el de x es de u sobre 5. Entonces, ya sé, un quinto sale. Me queda integral de f' evaluado en u por du. Y recordemos que la integral de f' es f. Entonces me va a quedar un quinto evaluado en f de u, f de u. Pero esto es un quinto de u. U es 5x más 7, entonces me va a quedar un quinto de f evaluado en 5x más 7. Y al final, ahora sí evalúo en los puntos que me dieron para la x, o sea, en menos 8 quintos y en menos 4 quintos. ¿Qué nos toca hacer? Evaluar. Entonces esto va a ser un quinto de f evaluado en el punto superior, o sea, 5 por menos 4 quintos más 7. Espérate. Menos toda esa expresión evaluada en el punto inferior. O sea, f evaluado en 5 por menos 8 quintos más 7. Entonces, aquí vemos que este quinto se cancela con este con este, y nos va a quedar un quinto de f evaluado en menos 4 más 7 es otra vez 3, menos un quinto de f evaluado en menos 8 más 7 menos 1. Y ya conocemos esos valores de la función. En 3, la función vale 1 y en menos 1 vale menos 3. Entonces, f de 3 es 1 y f de menos 1 es menos 3. O sea, un quinto menos por menos más 3 quintos. O sea, 8 quintos. 4 quintos, perdón. Vamos bien. Están como callados. Me preocupa. No sé si voy muy rápido o está todo clarito. 4 quintos. Excelente. Entonces, ya sabemos que esa integral nos da
4/5. Muy bien. Estas se las voy a dejar para que la hagan ustedes. Es un poquito más interesante, no más difícil. Pero ya entendieron la idea de utilizar esta tabla para resolver estas integrales. Miremos el D que se ve como no, está muy fácil también. A ver, nos dicen límite de una integral. Ya sé aquí con qué iban con esto. Entonces, a ver, nos están preguntando por este límite. Límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de la integral esa que hay ahí sobre un seno de pi por x. ¿Qué se les ocurriría para simplificar ese límite? ¿Cuál fue esa herramienta toda poderosa que aprendimos en cálculo diferencial para resolver esos límites cuando tengo fracciones? L'Hopital, muy bien. L'Hopital lo que nos dice es derive arriba y abajo. Entonces eso vamos a hacer. Aparte, ¿qué nos da como un indicio de derivar? Esta expresión de aquí arriba. Porque vean que nosotros ahí arriba lo que tenemos es un teorema fundamental del cálculo. F de t de t y una función en la parte superior. No, yo por algún lado tengo que derivar esa huevonada. Entonces ahí confirmamos que, sí, aplica el L'Hopital. Entonces voy a aplicar L'Hopital. L'Hopital. Entonces esto me va a quedar el límite de n cuando, perdón, n, la costumbre de las sumas de Riemann. Y el infinito de otras vueltas. A ver. Del límite de x cuando tiende a 0 por la derecha. De la derivada de arriba. ¿Cómo es el teorema fundamental? Nos dice, evalúe en esa función que hay aquí arriba, o sea, f en Euler a la x, y multiplique por la derivada de esa función. ¿Cuál es la derivada de Euler a la x? Euler a la x. Aparte, ya derivamos arriba, tenemos que derivar abajo. ¿Cuál es esa derivada? Derivada de seno. Esto recuerden que es por la regla de la cadena. Deriva de la exterior, o sea, deriva de seno es coseno. Evaluado en el interior. Por la derivada de lo que hay adentro. Derivada de pi por x es pi. Muy bien. Ya derivamos, ya aplicamos L'Hopital. ¿Qué nos queda por hacer? Aplicar el límite. ¿Cómo se aplica un límite? Evalúe donde esté la variable. Esto va a ser Euler a la 0, la derecha, por Euler a la 0, la derecha, sobre pi por coseno de pi por 0 por la derecha. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuánto es algo a la 0? Cualquier cosa elevada a la 0 nos da 1. Entonces, Euler a la 0 es 1. Por Euler a la 0 es 1. Y aquí, esto es 0. Entonces, coseno de 0, ¿cuánto es? Coseno de 0 es 1. Por pi me da pi. Y ya vimos que la función evaluada en 1, bueno, esta no la habíamos visto, la función evaluada en 1 es menos 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esto da menos 1 sobre pi. Dudas, inquietudes, vean que incluso el puntico que se veía como más miedoso fue el más fácil. Pero que tuvimos que tener en cuenta, tuvimos que tener en cuenta toda la teoría que hemos aprendido, de qué es un L'Hopital y qué es un teorema fundamental del cálculo. Y ya. Y este sí les queda de tarea, el B. ¿Alguna pregunta? Me gustó mucho este puntico, muy, muy práctico. Melos, Sí, sí, gracias. con mucho gusto. Entonces, muchachos, yo ya sí los voy dejando.